Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Villegas Díaz de Eduardo. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente curso el quinto semestre, el grupo Y. El día de hoy hablaré sobre análisis de varianza ANOVA para la materia de Estadística Inferencial 2 con el ingeniero profesor Juan Morales. ¿Qué es ANOVA? Un análisis de varianza ANOVA prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medias de la población o medias de los niveles de los factores son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. Para ejecutar un ANOVA debe tener una variable de respuesta continua y al menos un factor categórico con dos o más niveles. Los análisis ANOVA requieren datos de poblaciones que siguen una distribución aproximadamente normal, con varianzas iguales entre los niveles de factores. Sin embargo, los procedimientos de ANOVA funcionan bastante bien, incluso cuando se viola el supuesto de normalidad, a menos que una o más de las distribuciones sean muy asimétricas o si las varianzas son bastante diferentes. Las transformaciones del conjunto de datos original pueden corregir estas violaciones. ¿Ok? Dicho esto, pasamos a los ejercicios. Ejercicio 1 del capítulo 12.2, ANOVA de un factor. A continuación, se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes. Supongamos que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Ok, aquí el ejercicio nos muestra los datos y aquí es una ligera explicación de cómo se utilizan en Minitab. Vamos a ir a Minitab directamente, en donde seleccionaremos estadística, ANOVA, un factor. Aquí ya tenemos seleccionados, donde sería el 400 a.C., 1850 a.C. y 150 a.C. Opciones, 95%, 2 días. Damos OK. Y nos va a arrojar el análisis de varianza. Es el mismo resultado que tenemos aquí. Entonces nos indica que el estadístico de prueba nos da de 4.05 con un valor P de 0,0331. Nos muestra también las gráficas de intervalo y la media por muestra. Posteriormente sacaremos la gráfica de distribución con gráficas de distribución, probabilidad F. Aquí nos da como grados de libertad 2 y de error 24. Por lo tanto, la gráfica de distribución nos dice que es de 3,403, mismo resultado que tenemos aquí. Entonces, como conclusión, por medio del estadístico F, el valor de la F teórica con 2 grados y 24 grados de libertad a un nivel de confianza del 95% es de 3,4028. Y por medio del valor P, que el valor P es de 0,031, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula, ya que mi valor P es menor que el valor de significancia. Después, en este mismo ejercicio nos da dos incisos, el A y el B. En el A nos dice que en este contexto, qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor. Ok, los datos están ordenados de acuerdo con las características o el factor de la época, ¿no? Ok, y en el inciso B nos dice que si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Ok,
El término análisis de varianza se refiere al método que se utilizan para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Con esto pasamos al siguiente ejercicio. Ok, nos dice que ejercicio 4, ¿cuál media es diferente? Que nos vayamos a los datos del ejercicio 1. Entonces nos dice que si las tres medidas muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? Bueno, no se pueden utilizar el método de análisis de varianza, ya que el único dato que sabemos es que las tres medias no son iguales, pero no sabemos cuál de las medias es específicamente diferente, ¿no? Entonces, esto sería el ejercicio 4, más que nada como teoría. De ahí nos da el ejercicio 5, donde dice medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de diferentes libros, donde se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora TI-83/84 Plus del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen, ¿no? Que vienen siendo estos. Utilice un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de la facilidad de lectura. Ok, de acuerdo a los resultados de la calculadora, nos dice que nuestro estadístico de prueba F es 9.4695, con un valor P de 5.621335, pero está a la menos 4, por lo tanto quedaría 0,000562, ¿no? Con un valor crítico de F de 3.2849 o 3.285, ¿no? Como nos arroja el Minitab. ¿Cómo sacamos el valor crítico de F? Ok, aquí tenemos nuestros grados de libertad, que son 2, y en error es 33. Por lo tanto, vamos a Minitab. Vamos a ir a gráficas. Probabilidad. Gráfica F. Tenemos que 2 grados y 33 de error. Y aquí nos da nuestro valor, que es de 3,285, ¿no? Mismo resultado que tenemos aquí como valor crítico. Entonces, como mi valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza, ¿no? Por lo tanto, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Siguiente ejercicio. Ejercicio 6. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación, se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Aquí nos da los datos ya, nos da una imagen con datos de Minitab, donde nos da nuestro valor P, que es 0,030. Entonces, ya que mi valor P es menor que el nivel de significancia de 0,05, rechazamos la igualdad de las medias poblacionales. Parece que uno de los libros tiene una puntuación media poblacional del nivel de lectura que difiere de las otras medias poblacionales. Ejercicio 10. Cantidad de voltaje. Ok, aquí nos dice que el conjunto de datos 13 del apéndice B, unos datos que están en el libro de estadística, se listan las cantidades de voltaje, medidas de electricidad suministradas directamente a la casa del autor. Entonces aquí nos plantea el problema. Entonces nos dice que
A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Entonces dice que utilicemos un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Ok. Bien, entonces aquí tenemos nuestro valor P, que es de 0,0001. Y nos dice que nuestro nivel de significancia es de 0,05. Entonces, ya que mi valor P es menor que mi valor de significancia, rechazamos la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los aparatos eléctricos se comportan de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Ejercicio 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida HIT, por sus siglas en inglés, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Ok, nos dice que utilicemos un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Y nos preguntan que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, aquí tenemos nuestros datos que los vamos a meter a Minitab. Vienen siendo todos estos. Entonces nos vamos a estadística ANOVA y tenemos los datos compactos, medianos y grandes. Opciones. Aquí nos da nuestro nivel de confianza, que es 95. Que equivaldría a nivel de significancia de 0,05, ¿no? Ok. Aquí solamente nos arroja una gráfica de diferencia de las medias. Pero aquí lo que nos importa son los valores de análisis de la varianza, en donde nos da un valor estadístico de prueba F de 0,40 y un valor P de 0,676. Que son los mismos datos que tenemos aquí. Nos dice que nuestro estadístico de prueba es de 0,40 y valor P de 0,676, ¿no? Que es mayor que el nivel de significancia que nos está dando el problema, que es de 0,05. También nos da la media por muestra, tanto de compactos, medianos y grandes, ¿no? Entonces nos dice que a partir de la gráfica podemos determinar que no existe diferencia significativa entre las medias, ¿no? Entonces, como repito nuevamente lo que decía, que nuestro estadístico de prueba es de 0,3974 o por medio del programa de Minitab, que nos da 0,40, ¿no? Ya redondeándolo. Nuestro valor crítico de F sería 3,3541 o 354, ¿no? ¿Cómo sacamos eso? Ok, tenemos grados de libertad de 2 y de error 27. Entonces nos vamos a ir a Minitab, buscar gráficas, probabilidad, ok, F. Entonces decimos que tenemos 2 y 27, ¿no? Numerador 2 y denominador 27. Damos. Y aquí nos da nuestro valor, que es de 3,354, ¿no? Mismo valor que tenemos aquí, valor crítico. Entonces, ya que nuestro valor P es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis, ¿no? Por lo tanto, ya que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos nos sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros, ¿no? O son más seguros. ¿Ok? Ejercicio 12. Lesiones del fémur en un choque de automóvil.
A continuación se presentan las cargas medidas sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choques utilizados en las mismas automóviles del problema del capítulo. Entonces nos dice que utilicemos un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Entonces, nos pregunta que si los datos sugieren que los automóviles grandes son los más seguros. Entonces, como el ejercicio anterior, meteremos los datos a Minitab, en donde nos arrojará que nuestro estadístico de prueba es de 1.41 y nuestro valor P es 0,262, que es mayor que nuestro nivel de significancia de 0,05. También nos da la media por muestra de compactos, medianos y grandes, y un valor crítico de 3,354. Y donde nos indica que nuestro valor P, por lo que digo, es de 0,262, que es mayor que el nivel de significancia, por lo tanto no se rechaza. Y no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos sugieren que los automóviles grandes sean más seguros, ¿no? Igual vamos a ir a Minitab a resolver. Aquí tenemos los datos. Entonces establecemos estadística, ANOVA, haremos estos y seleccionaremos compactos, medianos, grandes. Damos OK. Entonces, como podemos ver, aquí nos da nuestra estadística de prueba F 1.41 y nuestro valor P de 0,262, ¿no? Mismo resultado que tenemos aquí. Bien, entonces, y se me olvidaba el valor crítico, ¿no? De F, ¿no? Entonces tenemos gráficas, probabilidad de distribución, probabilidad, ¿okay? Gráfica F, y tenemos en el numerador 2 grados y en el denominador 27 grados, ¿no? Damos OK. Y aquí nos da nuestro valor crítico de 3,354, ¿no? Mismo resultado que tenemos aquí. ¿Ok? Ejercicio 13. Tiempos en triatlón. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta a lo largo de cada milla, en un circuito de 3 millas, ¿no? Entonces nos indica el ejercicio que utilicemos un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Entonces nos pregunta que si parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida, ¿no? Bien, aquí tenemos los datos, que igual metemos a Minitab y nos arroja todo este resultado, donde nos indica que nuestro estadístico de prueba F es 27,25 y nuestro valor P es de 0,000, ¿no? Que es menor que nuestro nivel de significancia, que es de 0,05. También nos da la media por muestra y se muestra con... Y lo que decía, ¿no? Nuestro estadístico de prueba 27,25. Tenemos un valor crítico de 3,885. Entonces, como mi valor P es menor que el nivel de significancia, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a ir a Minitab. Seleccionaremos los datos, aquí están. Estadística, ANOVA, exacto. Seleccionaremos 1, 2, 3, 2, OK.
Y como podemos ver, el resultado que nos da nuestro estadístico de prueba F es 27,25 y nuestro valor P es 0, ¿no? Mismo resultado que tenemos aquí en el ejercicio. Ahora para sacar nuestro valor crítico, nos vamos a ir a mitad, gráficas, probabilidad de distribución, probabilidad, distribución F, y tenemos en el numerador 2 grados y en el denominador 12 grados, ¿no? 12 grados aquí en donde dice error. Nos da los grados de libertad 2 y 12, ¿no? Entonces, vamos OK. Y nuestro valor crítico es de 3,885, ¿no? O 885. Mismo resultado que tenemos aquí. ¿OK? Ejercicio 14. Emisiones de automóviles. A continuación se lista la cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalente a CO2. OK, nos dice que utilicemos un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, nos pregunta que si parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. OK, estos datos los pasamos a Minitab, los de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros, y nos arrojará un estadístico de prueba de 32,32 y un valor P de 0, que viene siendo menor al mayor de significancia que nos da el ejercicio, ¿no? Que es de 0,05. También nos da la diferencia de medias por muestras, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba 32.2, un valor crítico de 3.328. Entonces nos indica que como el valor P es menor al nivel de significancia, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que las 3 diferentes categorías de carros emiten la misma cantidad media de gas de invernadero, ¿no? Aquí los datos nos indican que el automóvil de 8 cilindros es el que emite más cantidad de gas, ¿no? Invernadero. Entonces nos vamos a ir a Minitab para sacar los resultados, para comprobar los resultados. Entonces aquí tenemos los datos de los automóviles. Vamos a ir a gráficas, a estadística, perdón, a Nova, factor, seleccionaremos 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. OK. Y aquí nos dará los valores, que el estadístico de prueba F es 32.32 y valor P es 0, ¿no? Mismo resultado que tenemos aquí. Ahora sacaremos el valor crítico. Valor crítico, recuerden que es estadística, probabilidad de distribución, probabilidad. OK. Sacamos el numerador, que aquí nos indica que son 2, y el denominador, que es el error, que nos marca que es 29. Damos OK. Y aquí nos muestra, ¿no?, nuestro valor crítico, que es 3,328, ¿no? Mismo resultado que tenemos aquí. OK. Ejercicio 15. Nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B. Esos datos están en el libro, están en la última página, en las últimas páginas. Entonces ahí nos indica que utilicemos las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo de los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Entonces, nos indica que utilicemos un nivel de significancia de 0,05
para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Nos dice que sí, parece que el filtro marca alguna diferencia. Bueno, nos vamos a ir a Minitab directamente, ya que aquí no muestro los datos, pero aquí estos son los datos que nos arroja el apéndice B en el libro, ¿no? Entonces nos vamos a ir a estadística, ANOVA, factor, y seleccionaremos tamaño grande, mentolados y con filtro pero no mentolados. Nos da un nivel de significancia de 0,05, por lo tanto aquí sigue siendo el mismo problema, mismos datos, perdón. Le damos OK y nos arrojará el resultado, donde nos muestra que nuestro estadístico de prueba F es 18,99, valor P 0, aquí nos da diferencias de las medias, y con los grados de libertad, de 2 grados de libertad del denominador y 72 grados de libertad del denominador. ¿Okay? Entonces, son los resultados que tenemos de Minitab. Y entonces, el valor crítico es de 3,124, ¿no? Vamos a comprobarlo. Okay. Valor F, entonces tenemos 2 grados de libertad en el numerador y 72 grados de libertad en el denominador, ¿no? Como lo indica el análisis de varianza. Damos OK y nos da como valor crítico 3,124. Mismo resultado que tenemos aquí. Entonces, como nuestro valor P es menor que el nivel de significancia de 0,05, dice que pues, se rechaza, ¿no? Entonces existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo en comparación con las otras medias de 0.87 miligramos y 0.93 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. ¿Okay? Entonces, siguiente ejercicio. Ejercicio 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos del 4 del apéndice B, igual, mismos datos nos da el libro, hasta en las últimas páginas, donde nos indica que utilicemos un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Ok, aquí este es el mismo ejercicio que el anterior, nada más que aquí en vez de la nicotina nos está indicando el alquitrán, ¿no? Entonces, vamos a ir a Minitab. Aquí tenemos los datos. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a hacer estadística. ANOVA, factor. Agarramos estos. Tenemos tamaño grande, mentolados, con filtro y no mentolados. Damos OK. Y aquí nos da que nuestra estadística de prueba F es 42.92 con un valor P de 0, ¿no? Que vendría siendo menor que el nivel de significancia que nos da el problema de 0,05, ¿no?
por lo tanto, de nuevamente se rechaza la hipótesis, ¿no? Ahorita lo miramos en la conclusión. Aquí podemos ver estadístico de prueba F, 42.92, valor P, 0, menor que el nivel de significancia, 0,05. Nos indica aquí la media por muestras y nuestros grados de libertad en el denominador 2 y en el denominador 70, que son 72, ¿no? Entonces, lo que comentaba. Y nuestro valor crítico de F es de 3,124, ¿no? Igual vamos a comprobarlo en mitad. Estadística, gráfica, perdón, probabilidad de distribución. Ok. Entonces tenemos en el numerador 2 grados y en el denominador o en el factor de error 72, ¿no? Entonces, vamos, ok. Y mismo resultado, ¿no? 3,124. 3,124. Entonces, como comentaba, como el valor P es menor que el nivel de significancia, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 21.12 miligramos por cigarrillo, en comparación con las otras medias de 12.92 miligramos y 13.20 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Ok, capítulo 12-3, ANOVA de dos factores. Ok, en esta sección estudiaremos el método de análisis de varianza de dos factores, que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. Antes de realizar el ANOVA, debemos de realizar una prueba de interacción entre los dos factores. Después, efectuamos una prueba para determinar si el factor de renglón y factor columna tienen algún defecto, ¿no? Ok. Ejercicio 1. ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla. De manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? Bien, aquí pues son preguntas de pensamiento crítico, ¿no? Entonces aquí más es que los datos se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y el grupo de edad, ¿no? Que es lo que nos está preguntando. Bien. Ejercicio 4, interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada por Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, con diferentes tratamientos. Entonces nos pregunta que ¿qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Bien, la gráfica sugiere que existe un efecto de interacción, ya que las dos líneas no tienen el mismo patrón sobre las diferentes categorías en el eje horizontal. ¿Okay? Ejercicio 8. Efectos de interacción. Okay. Nos dice que sometamos a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande, ¿no? Entonces nos pregunta que en qué concluye. Ok, nos dice que utilicemos un nivel de significancia de 0,05. Bien. Si sometemos a prueba el efecto de interacción, en el valor P nos da que es de 0,281 y nuestro estadístico de interacción F es 1.41, como aquí se indica, ¿no? Entonces, ya que mi valor P es mayor que el nivel de significancia que nos da el problema, que es 0,05, no rechazamos la hipótesis nula de que no haya efecto de interacción entre las dos variables. ¿Sí? Aquí nos pregunta sobre el efecto del tipo. Entonces, en el mismo problema dice que supongamos que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por la interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, ¿no? Entonces nos dice que si existe, nos pregunta más bien si existe suficiente evidencia
para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Entonces, aquí nada más sería someter a prueba la afirmación de que el automóvil tiene el efecto sobre las mediciones. Entonces, nos da que en el tipo, nuestro valor P es de 0.159 y el estadístico de prueba F es 2.25. Entonces, ya que mi valor P es mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil, ¿no? Ejercicio 10, efecto del tamaño, ¿no? Mismo pregunta sobre lo de los automóviles. Entonces nada más nos indica que sometemos esta prueba a la afirmación de que el tamaño del automóvil tiene efecto sobre las mediciones. Entonces, nuestro valor P en el tamaño es de 0.655 y nuestro estadístico de prueba F es 0.44. Entonces, ya que mi valor P es mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. Ejercicio 12. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista de niveles de colesterol medidos, provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Entonces nos pregunta que si se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. También nos pregunta que si se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Y por último nos pregunta que si se ven afectados los niveles de colesterol por edad. Ok. En este ejercicio no vamos a usar Minitab, usaremos Excel. Es la mejor manera en la que se pudo resolver. Entonces vamos a ir a Excel, donde acomodaremos los datos de esta forma como lo están aquí en el slide. Entonces vamos a ir a Excel. Aquí los datos ya están acomodados. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a datos, seleccionemos análisis de datos, seleccionaremos análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo, le vamos a dar a aceptar, seleccionaremos este conjunto de datos, después en fila por muestra sería 5, ya que hay 5 por fila, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5. El nivel de significancia es 0.05 y el rango de salida aquí nada más es donde queremos que nos muestre los datos Excel, ¿no? Entonces, ok, le damos a aceptar. Y aquí nos arrojará todos estos datos, ¿no? Que lo que nos importa son esto último, el análisis de varianza, ¿no? Aquí ya lo tengo yo en la tabla. Entonces nos pregunta que si se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad, ¿no? Entonces aquí vemos que la interacción, nuestro valor P, probabilidad, es de 0.075 y nuestro estadístico F es de 2.875. Es como tenemos aquí, valor P 0.0759 y estadístico F es 2.87 para la interacción. Entonces, ya que mi valor P es mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de que no haya efecto de interacción entre las dos variables, ¿no? Después nos pregunta que si se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Aquí sería por la muestra, o sea, el género se refiere a la muestra, ¿no? Entonces, el valor P es de 0.168 y el estadístico F es de 2.01. Como podemos ver aquí en la muestra, el valor P es de 0.168 y el valor F, el estadístico F es de 2.01, ¿no? Entonces, ya que mi valor P es mayor que 0.05, o sea, el nivel de significancia, no rechazamos la hipótesis nula de que no haya efecto de interacción entre las dos variables, ¿no? Y por último nos indica que si se ven, nos pregunta que si se ven afectados los niveles de colesterol por edad. Aquí serían por columnas, ¿no?
y en donde nos dice que el valor P es de 0,482 y el estadístico F es de 0,751, ¿no? Que son los datos que tenemos aquí. Valor P 0,482 y el estadístico F es 0,751. Entonces, ya que mi valor P es mayor que 0,05, no rechazamos la hipótesis nula de que no haya efecto de interacción entre las dos variables, ¿no? Ejercicio 15. Experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgados por expertos. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron en diferentes cantidades de suero de leche. Entonces, el ejercicio nos pregunta que si las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Bien, aquí ahora sí que los datos que nos arroja el problema los vamos a meter en Minitab. Son estos. Nos vamos a ir a estadístico, ANOVA. Vamos a meter los datos. Después vamos a seleccionar el tipo y el porcentaje. Vamos a dar OK. Y nos arrojará que nuestro valor P es de 0 y nuestra estadística de prueba F es de 41.38, como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces dice que someter el efecto de interacción vendría siendo esta la interacción. Entonces el estadístico de prueba, como lo marca aquí, es 41.38 y el valor P es 0. Dice, ya que mi valor P es menor al nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. ¿Okay? Ejercicio 16. Niveles de colesterol. Aquí nos vamos a regresar a los ejercicios, a los datos del ejercicio 14, donde solamente utilizaremos el primer dato de cada celda, ¿no? Entonces, para ya ahorrarnos tiempo, nos vamos a ir. Entonces, ya lo tenemos los datos aquí en Minitab acomodados, ¿no? Entonces nos pregunta, dice el problema que supongamos que no hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y el género. Entonces nos pregunta que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. También nos pregunta que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Ok, entonces aquí ya nos está dando el valor P y el valor F, ¿no? Lo vamos a obtener de Minitab. Vamos a ir a estadístico, ANOVA, general lineal. Vamos a seleccionar datos 1 y aquí vamos a seleccionar tipo 1 y edad. Vamos a dar OK. Y aquí Minitab ya nos arrojará nuestros valores P y nuestro valor F. Con estos mismos resultados que tenemos aquí. Entonces, para la pregunta de que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género, se concluye lo siguiente, ¿no? Se somete a prueba los niveles de colesterol por género o tipo, ¿no? Entonces, nuestro valor P es 0.688 y nuestra estadística de prueba F es 0.22. Por lo tanto, ya que el valor P es mayor que el nivel de significancia de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de que no haya efecto de interacción entre las dos variables. Y para la segunda pregunta que dice que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad.
Entonces sometemos a prueba los niveles de colesterol por edad, donde nuestro valor P es de 0.698 y nuestra estadística de prueba F es de 0.43. Entonces, ya que el valor P es mayor que 0.05 nivel de significancia, no rechazamos la hipótesis nula de que no haya efecto de interacción entre las dos variables. ¿Sí? Ejercicio 17. Igual, nuevamente nos vamos a regresar a los datos del ejercicio 15, en donde también seleccionaremos solamente el primer dato de cada celda, ¿no? Y aquí ya los tenemos en Minitab, acomodados. Y vamos a obtener este resultado, ¿no? Del Minitab. Ok, entonces vamos a ir a estadístico, ANOVA, general lineal, modelo general lineal. Seleccionamos, vamos a datos 2, vamos a datos 2 y aquí vamos a seleccionar tipo 2, porcentaje 2. Le damos OK, donde aquí Minitab nos va a arrojar ya los valores P y el estadístico de prueba F, tanto por tipo y por porcentaje, ¿no? Entonces vamos a ir aquí y aquí los tenemos, tipo y porcentaje, ¿no? Los valores P y los valores F. ¿Okay? Entonces nos preguntan que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones son afectadas por el uso de ingrediente adicional. Entonces sometemos a prueba que las calificaciones son afectadas por el tipo de ingrediente adicional, donde nuestro valor P es de 0.771 y nuestra estadística de prueba F es de 0.10. Entonces, ya que el valor P es mayor que 0.05 o el nivel de significancia, no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto no hay evidencia para sustentar la afirmación. Y para la segunda pregunta que nos dice que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Bien, entonces sometemos a prueba la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el porcentaje de suero, donde nuestro valor P es de 0.434 y nuestro estadístico de prueba F es de 1.23. Por lo tanto, ya que el valor P es mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, no hay evidencia para sustentar la afirmación. Y con esto sería todo.